bien hay mucho de recomendaciones, que estas las veremos en las distintas diapositivas. Bueno, primero y antes que nada empiezo diciendo, si bien el título de la presentación es Complicaciones neumonológicas post-COVID, personalmente, diciendo un poquito con el título, porque nosotros lo que venimos haciendo o lo que venimos viendo tiene que ver más que nada con, mayoritariamente no son complicaciones lo que vemos, sino es una continuación de la fase aguda de los problemas y de las patologías o de las complicaciones que surgieron en la fase aguda, y nosotros hacemos un acompañamiento de ese tipo de pacientes. Estamos hablando obviamente de los COVID moderados a severos o críticos, y secundariamente lo que venimos viendo en neumonología a nivel de consultorio son las complicaciones, son los pacientes que han estado en el domicilio, que han sido manejados escasamente por algún médico o ninguno, y que por demanda espontánea o por derivación de clínica general nos están llegando al consultorio. Hecha esa aclaración, lo primero que quiero mostrarles es algo que esto, marzo-abril de este año, en España, cuando estaban en el pico de esta pandemia, neumonólogos de España ya empezaban a vislumbrar y a pensar un poco más allá de ese pico, de esa fase aguda de COVID, e hipotéticamente hicieron esta presentación, como verán, lo pueden ver acá abajo. Esto fue presentado en archivos de bronconeumonología en mayo de este año, pero ya en abril lo presentaban en la revista, donde hipotéticamente ellos consideraban que más allá de la fase aguda iban a haber otros picos a lo largo de esta pandemia. E hipotéticamente planteaban que estos picos, un segundo pico que en ese momento ellos llamaron COVID convaleciente, que era todo ese grupo de pacientes que una vez superada la fase aguda iban a venir a consultorio o a la consulta por exámenes clínicos, funcionales respiratorios, por el seguimiento obviamente de las complicaciones que tuvieron en la fase aguda, y a su vez, más tardíamente, la presencia de un tercer pico de pacientes que incluso ellos lo sostenían a lo largo del tiempo, no como un pico, sino como el aumento y el amesetamiento de ese tipo de pacientes, que son todos nuestros pacientes neumonológicos, nuestros pacientes respiratorios, que habitualmente se han guardado en esta fase aguda y que han estado exentos, obviamente, evitar la exposición y demás, y que en algún momento, en algún punto, van a empezar a aparecer, porque la patología de base, el EPOC, el asma o la enfermedad fibrosante o lo que fuera, así lo demanda, y que ante esa situación el sistema de salud tendría, y la neumonología puntualmente tendría que estar con alguna visión. Y es así que hipotéticamente, ante estas tres presentaciones, y para no colapsar el sistema, planteaban la posibilidad de desarrollar no solamente la consulta convencional y tener la logística preparada y armada como para ello, que es lo que vemos en la zona gris, y donde la mayoría de nuestros pacientes neumonológicos lo acaparan, sino también considerar la posibilidad de la famosa telemedicina o teleconsulta, que si bien algunos, mal que mal, lo hemos venido haciendo en todo este tiempo de cuarentena y de pandemia, muchos... esto en España se desarrolló como para todo el sistema de salud y es algo que realmente se aplica y está funcionando. Hecha esta apreciación, vamos a ver y hablar un poquito, ubicarnos en situación y esto qué significa. Es decir, qué sabemos y qué tenemos a la fecha o al día de hoy con respecto al post-COVID. Hay cosas claras, esto lo sabemos todos. Perdón por la superposición, pero hubo un problema con la presentación y bueno, van a aparecer algunas diapositivas así. La mayoría de los pacientes sabemos que cursan esta enfermedad en formas leves a moderadas, que solamente entre el 5 y el 10% llegan a una fase crítica, una etapa grave, ya sea por la característica de su neumonía, por la insuficiencia respiratoria aguda, por el tromboembolismo pulmonar, por las complicaciones cardiovasculares o neurológicas o lo que fuere. A su vez, esas formas graves también sabemos que tienen una forma de presentación de entrada, pero que lo que más frecuentemente vimos es que el empeoramiento respiratorio se produce entre el día 7 y 14 o 9 y 12. O sea, hay un momento donde realmente los pacientes
empeoran y terminan en una situación crítica, más allá del inicio de los síntomas. Perdón, ahí estamos. Ese deterioro respiratorio también sabemos que está, ya a esta altura sabemos que está íntimamente relacionado con la cantidad de opacidades pulmonares en vidrio esmerilado que aparecen en la tomografía, está asociado a marcadores como la linfocitopenia, el aumento elevado, valores elevados del dímero E. A su vez, también se han detectado, sabemos que a nivel de imágenes podemos detectar anomalías de tipo fibrótica que aparecen inclusive a las 3 semanas de iniciados los síntomas, cosa que nosotros neumonólogos sabemos que es una cosa poco frecuente, que es algo poco habitual, pero lo que más también llama la atención que estas anomalías fibróticas se presentan también independientemente del tipo de COVID que haya tenido el paciente en su fase aguda. Funcional también ya tenemos mediciones y valores que sabemos que al alta, si bien esto no lo hacemos acá puntualmente dentro del grupo, no lo estamos haciendo, después tengo colegas que están obviamente en otros lugares y esto más adelante lo podemos discutir, pero hubo mediciones de los pacientes al alta, mediciones a las 2 semanas de externarse el paciente, y sabemos que el patrón que eventualmente respiratorio podemos encontrar es un patrón restrictivo, que hay una alteración en la difusión de monóxido de carbono que está disminuida, y eventualmente alteraciones del tipo obstructivas en la pequeña vía aérea. Estas alteraciones también las hemos visto y hemos notado en los pacientes que en su fase aguda fueron más graves, es decir, aquellos que tuvieron marcadores inflamatorios aumentados y que se acompañaban tomográficamente de alteraciones como engrosamiento intersticial, los patrones reticulados gruesos o directamente las bandas parenquimatosas. Todas estas variables ya nos van ubicando también a saber a qué pacientes dedicarnos y qué cosa podemos encontrar en esos pacientes desde el punto de vista respiratorio. Trabajos, sobre todo los chinos, que fueron obviamente los primeros que arrancaron con todo esto, muestran que hasta incluso 3 meses después del alta del paciente y de pacientes no críticos, o sea, estamos hablando de pacientes que estuvieron en el domicilio o que tuvieron una internación temprana y corta en un hospital, tienen alteraciones, persistencia de alteraciones imaginológicas y fisiológicas. Lo que no sabemos o lo que se discute es qué hacer con ese tipo de alteraciones. Siguiendo con esta visión, con estos puntos, recordarles que tenemos 2 familiares del COVID, que son el MERS y el SARS, que ya tenemos experiencia, y por esa experiencia sabemos que un tercio de los pacientes que fueron afectados por esas infecciones tienen un patrón fibrótico residual a largo plazo. Un término que apareció, algo que tenemos que tener presente, es un término que se viene acuñando y que, bueno, a nosotros puntualmente nos está tocando en esta parte de la pandemia, es el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID está constituido por 2 fases, son aquellos pacientes que luego de la fase aguda tenemos una etapa llamada COVID posagudo, donde hay persistencia de los síntomas, más allá de las 3 semanas de iniciado el cuadro, y el post-COVID crónico, que es aquel que lleva más allá de 12 semanas de persistencia de síntomas. Analizaremos esto un poquito más adelante y es con lo que nos estamos encontrando en la parte de consultorio. También esto está medido, y si bien hay cifras variables, tenemos a los estadounidenses que ellos hablan de hasta un 65% de persistencia de síntomas más allá de la 3ª semana. Los valores más seguros y fieles y que se repiten en la bibliografía hablan de un 10%, que es el número enigmático, es decir, un 10% de los pacientes que sufrieron COVID, independientemente del tipo de COVID que tuvieron, pueden padecer este síndrome post-COVID. Por supuesto que no se sabe cuál es la causa o el motivo de que los pacientes persistan con síntomas. Una posibilidad es la viremia, la persistencia de la viremia, ya sea porque tenemos anticuerpos débiles o directamente están ausentes, que a veces en la serología lo podemos determinar, la posibilidad de recaídas, la existencia de reacciones inflamatorias o inmunes no conocidas por nosotros, el desacondicionamiento del paciente, toda la alteración física y muscular que el paciente tiene,
Es más, muchos lo asocian con los síndromes de fatiga crónica, como un disparador de un síndrome de fatiga crónica, y por supuesto nunca podemos dejar de lado la cuestión psicológica y mental, como lo que sería un estrés postraumático después de este tipo de situaciones, que, bueno, como todos saben, ya lo hemos vivido de alguna forma. El paciente que sabe que se enfrenta a esta enfermedad, la potencialidad de mortalidad, y todo aquello que da vuelta en ese paciente psicológicamente, y más allá de ello, la internación, el tiempo de internación, ni hablar si un paciente estuvo en terapia intensiva, con un respirador, todo aquello que implica, bueno, tiene que ver con la persistencia de síntomas. Es más, hipotéticamente, y esto más sobre todo los británicos sostienen esta parte, donde ellos dicen que desde el punto de vista hipotético, un paciente que no tiene una patología pulmonar preexistente, dicen que las alteraciones a nivel pulmonar, las anomalías pulmonares que se detectan en un comienzo, deberían resolverse en forma completa o casi completa a los 6 meses. Ese es el tiempo que dan en las formas de COVID leve y con alteración pulmonar. Mientras que aquellos que tuvieron una forma moderada, la persistencia debería desaparecer dentro del año, de los 12 meses siguientes al evento agudo que tuvieron. Para aquellos críticos o COVID graves, estos tiempos se prolongan más, y estos tiempos no hay tiempos en realidad, porque estamos todavía dentro de ese año y de ese tiempo de seguimiento para ver qué es lo que pasa. Es la gran pregunta que todos tenemos desde el punto de vista inmunológico. Y por supuesto, hay una cosa que es un agravante y que no podemos dejarlo de tener de lado, porque todos hablan siempre de los pacientes con pulmón presente normal. ¿Qué pasa con los pacientes nuestros, los pacientes EPOC, los asmáticos, los pacientes con cáncer de pulmón, con fibrosis pulmonar hepática, enfermedades fibrosantes, con bronquiectasias, enfermedades vasculares pulmonares, etcétera, etcétera? Son todo un gris, donde esto obviamente el tiempo nos dará algunas respuestas más concretas y números más concretos. ¿Qué sabemos? Esto está sacado, esto es la semiología, así lo llamaron ellos, semiología del COVID-19, está hecho por los españoles después de su primer ola, y es el prototipo de paciente que tuvieron ellos. Es un paciente predominantemente masculino, porque como verán en la diapositiva, el 57% era masculino, el 43% lo ocupaban las mujeres. Es un hombre de una edad media de 69,4 años, casi 70 años, y como verán en la diapositiva, la presentación de las distintas enfermedades en cuanto a la frecuencia que encontramos. Y dentro de ellas, más allá de que tiene que ver con las comorbilidades y los factores de riesgo, puntualmente lo que nos asocia o nos lleva a nosotros los neumonólogos, como verán, la neumonía en un 80%, la neumonía en un 80%, la tos en un 73% son de las afecciones más frecuentes que estos pacientes tienen. ¿Cómo nos llegan los pacientes en el consultorio de neumonología? No dista de ser la consulta habitual o común que podemos tener en un consultorio: la tos, la disnea o la agitación, y sus equivalentes, cansancio, fatiga. Si bien no son semiológicamente lo mismo, el paciente lo encara por ese lado, y obviamente que esto es un síntoma multifactorial, donde tenemos no solamente que considerar la causa pulmonar, a la cual nos abocamos nosotros, sino también las posibilidades de alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, volvemos a lo psicológico, la depresión, etc. Dolor u opresión torácica es un síntoma también que suele aparecer, la posibilidad de laringoespasmo un poco más arriba para los otorrinos, la posibilidad de broncoespasmo por la hiperreactividad bronquial que este tipo de afección puede desarrollar, la presencia de saturaciones, ya sean transitorias o bruscas, expectoración, tos con expectoración continua, sostenida, eventualmente hemóptisis, y por supuesto siempre, y esto creo que todos lo venimos viendo en el consultorio, la posibilidad del debut de una enfermedad. ¿Por qué? Porque estaba oculta, o estaba disimulada, o estaba retenida en esta falta de consultas en todo este tiempo de cuarentena, y la posibilidad de diagnosticar un EPOC en un paciente que, bueno, al parecer esto se manifiesta toda la enfermedad y terminamos haciendo el diagnóstico, un asmático, un alérgico. Esto pone en juego, todo este tipo de sintomatologías pone en juego
bueno, nuestra capacidad como neumonólogos en el consultorio para poder separar, como quien dice, la paja del trigo y discriminar un poco cuánto de estas patologías tienen que ver, cuánto de estos síntomas, perdón, tienen que ver con la patología, con la afección o con la complicación que tuvo durante la internación, en el caso de los moderados y severos, o en la falta de valoración en los pacientes que estuvieron en el domicilio y que no han tenido una valoración adecuada o ningún tipo de valoración inclusive. Esa es la realidad con la que nos vamos encontrando. Y es así que la primera pregunta que nos surge es decir, bueno, ¿cómo evaluamos estos pacientes post-COVID desde lo neumonológico? Y es así que desde agosto, que fue la primera presentación, los británicos, a través de esta presentación, todo lo que fue la parte de clínica médica, hizo esta presentación de cómo tendrían que abocarse a los pacientes en forma multitransdisciplinaria, a los pacientes post-COVID, y es más, esto es un folleto, existe toda una presentación y una guía de recomendaciones relacionadas a esto, de cómo manejar el tipo de pacientes. Después, por supuesto, los yanquis también aparecieron, hablaron sobre los pacientes con neumonía en terapias intensivas, o neumonías ambulatorias, o neumonías moderadas, que fueron internados no en UCI. Los españoles, los mexicanos, hasta el Clínico de Barcelona también tiene su propia presentación. Esta es una de las últimas presentaciones que aparecieron. Esto fue en Lancet, donde inclusive, como podrán ver, se detalla una presentación mes a mes o trimestralmente de seguimiento a los pacientes. Incluso ese seguimiento neumonológico llega hasta los 3 años del evento agudo. Son todas recomendaciones que lo único que hacen, si bien es un montón de datos y de cosas que tenemos que tener presentes, y que uno, considerando que la pandemia, nosotros venimos 6 meses por detrás de lo que viene pasando en el hemisferio norte o en Europa, uno piensa que que podíamos llegar a diciembre como Aquaman, y resulta que la realidad a la que estamos es que nos parecemos más a Maui y hacemos lo que podemos. Así, y a tal punto que incluso nuestra asociación madre, que es la Asociación de Neumonología de Medicina Respiratoria de Argentina, tiene este algoritmo para el manejo de los pacientes con neumonía post-COVID. No voy a entrar a detallarlo, y sí en las próximas diapositivas, 3 o 4 diapositivas siguientes, lo simplificaré. Verán que se selecciona el paciente, lo cual es fundamental acá, en el paciente que no tuvo neumonía, el paciente que tuvo una neumonía leve, es decir, que se tuvo la neumonía pero se manejó ambulatoriamente, el paciente que tiene una neumonía moderada, internado y sin riesgo, estuvo internado en piso, y el paciente que tuvo una neumonía más complicada y que estuvo en terapia intensiva con todos los artilugios que eso implica. Sin ánimo de entrar en detalles con respecto a esta parte, trataré, como les dije, de hablar un poco de cómo manejamos o qué es lo que se sugiere a nivel local, y después, acá es importante y fundamental tener en cuenta la selección del paciente. Una forma muy simple de seleccionarlo es hablar del COVID leve, el moderado y el severo. Otra forma también es tener en cuenta si los factores de riesgo que pueden tener esos pacientes y pueden caer de un lado al otro. Es fundamental que también tengamos que tener presentes y claro quién los tiene que ver, cuándo los tiene que ver y qué tipo de estudios o valoraciones tenemos que hacer. Es así que, bueno, en el caso de los COVID leves, lo que se sugiere a nivel, y esto está en parte copiado de las otras sugerencias e indicaciones, les repito, esto no tiene, son recomendaciones generales que cada entidad o cada país ha ido generando con algún nivel de evidencia, pero con mucha interpretación desde la lógica, también inclusive de lo que hacemos en neumonología, por lo cual también los invito eventualmente, hay muchos neumonólogos hoy presentes, tengo amigos, compañeritos y demás, así que los invito a que me cuenten qué es lo que hacen en sus instituciones, en sus lugares, y eventualmente podamos discutir un poco. Esta es la sugerencia a nivel local que tenemos desde la Asociación de Medicina Respiratoria. Como les decía, a los pacientes COVID leve se sugiere que puede controlarlos un médico generalista, un clínico, o bien un neumonólogo. La sugerencia es hacer ese control dentro de las 2 a 4 semanas de iniciados los síntomas, y acá dividimos inicialmente 2 grupos. Aquellos COVID leve que no tuvieron neumonía, que serían el paciente más simple de todos. A se puede hacer una valoración virtual, es decir, no presencial,
o bien presencial dentro de las 4 semanas. Por supuesto, lo que tenemos que valorar básicamente es qué pasaron con los síntomas que tuvo durante su fase aguda en el domicilio, si aparecieron nuevos síntomas y si se resolvieron o cómo se resolvieron. Una indicación mínima, si eventualmente lo hacemos en forma habitual y que el paciente tenga un oxímetro, también es pedirle que se controle la oximetría. Esto se ha puesto de moda, esto lo sabemos todos. La mayoría de los pacientes adquirió, de alguna forma tiene acceso a esto, por lo cual puede hacerlo. Así que es un dato que podemos recuperarlo y, como les decía, en forma virtual es el control básico. Ahora, si ese paciente que tuvo un COVID leve estuvo en el domicilio, pero cursó con alguna neumonía leve y no tiene criterios de gravedad o de severidad o de comorbilidades potenciales, que eso lo hacen pasar a otro formato, a ese paciente también lo podemos citar, pero ya que hay que citarlo, la sugerencia es citarlo, verlo personalmente, dentro de las 4 semanas, o sea, del mes al evento agudo. Lo mismo, vemos los síntomas, si se resolvieron, si aparecieron nuevos síntomas, y acá siempre, acá al ser presencial, obviamente vale el examen físico para ver que todo se haya resuelto más allá de la sintomatología del paciente, y donde nuevamente entramos con la valoración de la oximetría como cosa básica, ya sea con la oximetría de reposo, y acá en tórax se sugiere una prueba que está sugerida justamente para clínicos y médicos generalistas, que es una prueba de 40 pasos, que básicamente hacer caminar al paciente esa distancia, hacer 40 pasos y vuelta, descansar, ponerle el saturómetro y ver si es que hay alguna alteración. Acá el número es, si hay un descenso mayor a 3 puntos de la saturación basal, ese paciente, o ni hablar que esté por debajo del 93%, esos pacientes deberían ser estudiados y pasar al otro grupo. Por supuesto, una vez que hacemos la visita virtual o presencial, nuestra respuesta va a ser una resolución clínica, si es así, alta médica, pautas de alarmas y el seguimiento a largo plazo. Si no se produjo la resolución completa y hay que esperar, bueno, un seguimiento más cercano y obviamente escalar en cuanto a los estudios que consideremos en el momento de solicitar. Y por supuesto, si es que aparecieron complicaciones o síntomas que agravan la situación de base con la que venía el paciente, tenemos que considerar la posibilidad de valorar una internación, cosa que no tuvo inicialmente por alguna complicación que surge, o pedir estudios más complejos como para poder saber dónde estamos parando. Pasamos al otro grupo. Considerar los pacientes que tuvieron una neumonía y que requirieron una internación, ¿sí? En este caso, en estos pacientes que tienen una neumonía por COVID, y quiénes son los que tienen un alto riesgo de poder tener complicaciones o una mala evolución en el post-COVID, Tórax también establece estos 4 parámetros a tener presentes y a tener en cuenta. Un paciente que estuvo internado en cuidados críticos, en terapia intensiva, independientemente del tipo de ventilación y asistencia respiratoria que haya tenido, aquellos que son dados de alta con oxígeno al domicilio, cuando no lo tenían previamente prescripto, los pacientes que en su tratamiento, en alguna parte del tratamiento durante la internación, tuvieron que recibir terapia alto flujo, ya sea por cánula de alto flujo, por reservorio, la utilización de una ventilación no invasiva sin ser necesariamente un respirador mecánico, son también pacientes de alto riesgo para complicaciones. Y por último, todo aquello, esto es para que vean siempre la cuestión de lógica y de raciocinio, que es algo que uno tiene que siempre tener presente y aplicar, en cuanto a las características clínicas, las comorbilidades y todo aquello que al equipo clínico, al equipo que estuvo manejando, debería tener presente. Y de acá surge también otra cosa, que si bien se menciona en algunos lados, es la interrelación entre el equipo de internación que manejó a ese paciente durante su estadía, ya sea de corta instancia, de 3 días, 4 o 5 días, o de un mes, como venimos viendo pacientes que han tenido complicaciones y van mucho más allá de ese tiempo básico, a la continuidad que nosotros hacemos en consultorio para los clínicos, sé que hay clínicos también en la audiencia, o para nosotros los neumonólogos que no hemos participado tanto de lleno en el seguimiento de esos pacientes durante la internación, porque es una forma obviamente de poder acaparar a estos pacientes y controlarlos mucho mejor.
estos pacientes que estuvieron con neumonías por COVID y que requirieron internación, ¿quién se sugiere que los vea? Un médico clínico puede verlos, se sugiere que sea un especialista cuando más complicado fue el problema, es decir, un neumonólogo. El tiempo está dado entre las 2 a 4 semanas de la alta hospitalaria. Yo les recuerdo acá, y esto nos ha tocado ver pacientes que, bueno, fueron externados y a los 2 o 3 días ya estaban en la consulta. Obviamente que sus dudas venían por la tos, por la agitación, por la astenia, por la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, una serie de cosas, de síntomas que todavía son, les recuerdo, la convalescencia de la enfermedad y que son entendibles y esperables y que no deberíamos de caer en meterlos, como digo yo, en la máquina de hacer chorizo, en pedirle estudios para qué es lo que pasa cuando se fue el alta hace 2 o 3 días y donde sabemos que muchos de esos síntomas tienen que ver por la simple cola de la enfermedad y hay que esperarlos. Por eso es importante esto de las 2 o 4 semanas. Obviamente no desentender la aparición de un síntoma nuevo o algún tipo de alteración que nos ponga a la luz de alguna complicación presentes que no son las más frecuentes, o que no las vemos, pero que eventualmente pueden aparecer. Y es aquí donde lo que se plantea, obviamente, para este tipo de pacientes, es una valoración más general, más global, más integral, donde tenemos que despuntar las comorbilidades que estos pacientes presentan, la severidad de la neumonía que tuvo con las clasificaciones de neumonología, la que quieras que usemos, el riesgo de complicaciones en base a la diapositiva anterior por las alteraciones que tuvo durante la internación. Es importante el detalle de esa internación, el riesgo de complicaciones que puedan tener, la persistencia de síntomas, y vuelvo a decir esto, hay que darle tiempo también a que esos síntomas se vayan acomodando, la presencia de síntomas nuevos por la aparición de alguna complicación, una sobreinfección bacteriana, del tromboembolismo pulmonar, una miocarditis, y acá, bueno, es muy difícil focalizarlo solamente en lo neumonológico, ya que esto es multifactorial. Y como siempre, la cuestión mental, psicológica, debemos desarrollar un examen físico completo, la oximetría siempre tenerla presente. ¿Quiénes son los pacientes? Una vez más, ¿quiénes son los pacientes que pueden tener complicaciones respiratorias o tienen mayor riesgo de complicaciones respiratorias de este grupo de pacientes? Aquellos que ya tenían una enfermedad respiratoria preexistente, conocida o no. Les recuerdo que hay pacientes que van apareciendo y vamos diagnosticando, el EPOC, el asma, incluso cáncer de pulmón, después de su fase aguda de COVID o intrainternación. La disnea, que obviamente no mejora a pesar de que el pasaje de los días, o que mejoró, pero de alguna forma volvió a aparecer, o no la tenía y apareció nuevamente. El hecho de la saturación, la oximetría es un dato importante. Repito, los pacientes todos tienen algún saturómetro al alcance, o la gran mayoría. Está la posibilidad, bueno, está la saturación por debajo del 94% o por debajo del habitual, si es un paciente que ya venía usando oxigenoterapia domiciliaria. Cuando hay una caída de la saturación por debajo de 3 puntos, en el esfuerzo con esa prueba de los 40 pasos, para nosotros la prueba madre es el test de caminata, pero bueno, para los clínicos presentes sepan que eso les puede llegar a servir. Aquellos que vemos una tomografía, que vienen con una tomografía con un extenso compromiso pulmonar, son pacientes a tenerlos presentes y a estar encima y seguirlos de cerca. Y obviamente, como les dije a aquellos pacientes que requirieron algún soporte de oxígeno por alto flujo, ya sea por ventilación invasiva, no invasiva, por cánulas de alto flujo, o por bolsas con reservorio. ¿Cuáles son los estudios neumonológicos básicos que tenemos que pedir? Lo básico es la radiografía, la espirometría y el test de caminata en esa primera consulta. Si ese paciente es un paciente, por las características mencionadas, entra dentro de este grupo, es decir, que vemos que tiene algún antecedente o algún dato para sospechar la posibilidad de una complicación respiratoria, elevamos lo que pedimos y pasamos a poder pedir una tomografía de tórax con cortes de alta resolución. Seguimos con el test de caminata y las pruebas funcionales ya de una espirometría pasan a ser fundamentalmente la difusión de monóxido de carbono. Y después los tiempos los iremos marcando dentro de las 8 o 12 semanas, es decir, hay un seguimiento que tenemos que hacer, y personalmente, es una opinión personal, creo que eso va a estar marcado
por la experiencia que uno vaya haciendo, más allá de las recomendaciones, como les mostré, hay muchas, las que ustedes quieran seguir, pero también va un poco por la lógica de la experiencia que uno hace y la lógica que uno va viendo en cuanto al tipo de paciente que tiene al frente, más allá de todo esto que venimos hablando. Recordarles las imágenes tomográficas que pueden aparecer, la variación que podemos ir viendo nosotros en el consultorio post-COVID. Les recuerdo, estamos post-COVID, desde la clásica imagen en vidrio esmerilado en parches bilaterales, acá en esta tiene predominio hacia el lado derecho, la imagen ya con consolidación, la imagen con consolidación, con broncograma aéreo, ya sea por una sobreinfección o la evolutiva que tienen los pacientes en cuanto a la evolución a nivel de parénquima pulmonar, la presencia de vidrio esmerilado, pero ya con bandas fibróticas, lo cual es uno de los criterios de severidad e incluso uno de los criterios de la posibilidad de desarrollar fibrosis pulmonar hacia futuro, es lo que creemos y lo que pensamos, o directamente ya estas tomografías donde ya existe un patrón de fibrosis. Ya no llega este paciente al consultorio con un patrón de fibrosis. Les repito, está visto que a días de iniciados los síntomas pueden presentarse este tipo de alteraciones y pueden sostenerse a lo largo incluso de los meses. Independientemente del tipo de COVID en fase aguda que haya tenido ese paciente, con, obviamente, las bronquiectasias por dilatación, por tracción, la panalización, toda la fibrosis que ya se va presentando. Esto es el gran hueco y la pregunta que todos tenemos en cuanto hacia futuro, qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar ahí. Con respecto a eso, con lo que son los factores de riesgo para identificar la evolución de fibrosis, esto también lo tomo de una presentación de la Asociación de Medicina Respiratoria, los criterios que por recomendación hoy sugieren la posibilidad de que ese paciente pueda evolucionar hacia una fibrosis están relacionados a esto. Obviamente, pacientes con formas severas, difusas a nivel pulmonar, que han estado en terapia intensiva, con daño de microvascular, con consideraciones extensas y difusas, generalmente son hombres, edad avanzada, están asociados a fallo multiorgánico, a la presencia de comorbilidades, que obviamente están expuestos a ventilación mecánica invasiva o a ventilación no invasiva, con alto requerimiento de oxigenoterapia, incluso domiciliaria. Solamente para recordarles que son pacientes que hay que tenerlos presentes. En resumen, y esto está perfectamente presentado en el British de octubre, que ahí se los pongo, donde justamente resume un poco cuál es la situación de los pacientes post-COVID. El manejo a la fecha, más allá de las 3 semanas, tiene poca evidencia científica, son trabajos aislados, y que hay mucha recomendación realizada en base a la experiencia o copiando de lo que nos pasó, lo que ha pasado con los hermanos del COVID, el SARS o el MERS, que tengan presente que la mayoría de los pacientes se recupera espontáneamente y solo algunos, son muy pocos, lo que lo hacen muy lento, y eso tiene que abrir la cabeza a este síndrome, el síndrome post-COVID, con los tiempos y las cosas que les mencioné, que ese síndrome post-COVID representa el 10% de todos los que han estado con COVID, y que hay que tenerlo presente más allá de las 3 semanas, que un 15% de los pacientes internados van a tener persistencia de imágenes torácicas significativas, o sea, una tomografía más allá del tercer mes del alta, que pueden aparecer complicaciones después del cuadro agudo, ya sea por persistencia de alteraciones o bien por las famosas secuelas que, insisto, el tiempo dirá cuáles son, cómo llamarlas y qué hacer para ese tipo de secuelas. No me quiero olvidar también acá, cuando hablé sobre este 15% de los internados que tienen alteraciones, hay un pool de pacientes y que de acuerdo a la bibliografía, no me metí mucho en eso, que son los COVID leves, aquellos que estuvieron en el domicilio con escaso control médico o nulo control médico en algunos casos, más que el telefónico, se ven hasta entre un 20 o un 25% de esos pacientes tienen alteraciones tomográficas de neumonitis en sus imágenes. Y que lo detectamos porque los vimos posteriormente en consultorio, en el seguimiento, y bueno, por supuesto, no tratamos imágenes, lo que tratamos es al paciente, y si
en esos pacientes no hay una desaturación más allá de los 3 puntos que marcábamos, o en el caso, si tenemos la posibilidad de hacer una difusión de monóxido de carbono que no esté disminuida, esos pacientes solamente hay que acompañarnos en el seguimiento para ver la involución de esas imágenes. Que bueno, esto siempre tenemos que tener en cuenta la valoración o la referencia o la derivación al especialista de acuerdo a la presencia de un síntoma específico, a la persistencia de un síntoma específico o a la aparición nueva, más allá de que haya pasado la fase aguda, de un síntoma nuevo, ya sea al neumonólogo, al respiratorio, a lo cardiovascular, que hablará Marcelo Cardona en el próximo encuentro, a los neurológicos, etcétera, etcétera. Y no dejar de ver o no dejar de tener presente siempre esta concepción que sea una cosa más global, integral, multitransdisciplinario, como suelo decir siempre, de que se le puede brindar tratamiento sintomático al paciente, más allá de que consideremos que es algo lógico y es la convalescencia de lo que le pasó en la fase aguda, de que ese paciente necesita reposo. Esto es otro tema lindo para entrar a los que hacemos algo de rehabilitación o que trabajamos con kinesiología y fisiatría, el incremento de la actividad física. Estamos viendo muchos pacientes sintomáticos a partir de que empezaron a hacer algún tipo de actividad física. Y con respecto a eso solamente quiero mencionar, y pongo este pedacito, esta diapositiva, que lo copié y los invito eventualmente a leer. Este es un documento, este es español, está financiado por un laboratorio, por una fundación, pero es un documento muy interesante porque es de todos, es el que, de todas las cosas que leí, es el que me pareció más íntegro y que es más completo con respecto a cómo manejarse con los pacientes en el seguimiento post-COVID, en el mediano y en el largo plazo. Es un documento para la atención integral del paciente post-COVID, es español, está hecho por 2 fundaciones, una es un laboratorio conocido por todos nosotros, lo verán ahí, no los voy a mencionar, y que dentro de ello menciona esto, de cómo sugieren ellos la metodología de trabajo en instituciones públicas o privadas para poder hacer una buena contención de los pacientes. Es de formar un comité de COVID, no de emergencia, sino para justamente el seguimiento de estos pacientes, donde se deben invitar expertos y constituir grupos de trabajos de las distintas, obviamente, especialidades que pueden intervenir en esto, en el seguimiento de estos pacientes, armar algún tipo de forma de trabajo, hacer reuniones de trabajos. Ellos ofrecen la telemática, o sea, la medicina a distancia, por el hecho de que no se pueden reunir todavía, nosotros también, hacer un borrador, consensuar, armar equipos de trabajos, hacer una segunda reunión para pulir todo esto, hacer una recomendación y trabajar con esta famosa palabra que hemos tenido a lo largo de todo este año, protocolos de trabajo, donde lo ideal podría ser no trabajar en forma individual y que cada uno pida lo que le parece, porque para el paciente también pensemos que es engorroso, porque el neumonólogo le pide lo suyo, el infectólogo lo suyo, el cardiólogo lo suyo, el clínico lo suyo, no superponernos, no generar conflictos para el paciente, que lo único que busca es obviamente quedarse tranquilo y saber que está todo bien. Con eso, bueno, termino. Insisto, hay un error en la presentación por este problema que tuvimos. Y bueno, los invito a que pregunten lo que quieran, a que discutan o que eventualmente me cuenten también un poco qué es lo que hace cada uno en su institución, en sus lugares y lo vamos charlando. Muy bien, bueno, gracias Germán, perfecto. Vamos a dar la palabra a que quieran hacer preguntas. Vamos a desbloquear. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Escucho. ¿A qué se debe esa diferencia que hay entre la clínica que acusa al paciente y los laboratorios? Por ejemplo, yo lamentablemente no pude tener espirometrías post-COVID. Bueno, viste que sabés que hay bastante inconveniente en el tema de sí, los protocolos y todo eso. Bueno, no tuve. Pero TAC y bueno, RX hice, de hecho también les pido, bueno, Ergo y muchos, les pido laboratorio, todos los controles que vos ya sabés, y vienen completamente normales. Sin embargo, además del síndrome asténico, tienen clínica respiratoria algunos, y escucho rales subcrepitantes, difusos, saturan re bien,
están asténicos, están disneicos, pero saturan re bien. ¿A qué se debe eso? No te voy a tener una respuesta concreta porque, a ver, todos vamos aprendiendo un poquito con respecto a lo que nos va pasando y la literatura también es muy escueta con respecto a esto. Es una pregunta un poco difusa. A ver, el hecho de, como les mencioné, a la pasada mostré en algunas diapositivas, los pacientes lo vemos, pacientes en agudo que tienen alguna sensibilidad, ya sea porque tienen alguna enfermedad de base, ya sea alergia, asma, EPOC, conocida o no conocida, eso lo venimos viendo, o no, y como cualquier proceso viral puede generar un cuadro de hiperreactividad bronquial. Por supuesto que esto, la única forma de medirlo es a través de una espirometría, no tenés otra forma. La forma más simple, o sea, si me permitís sugerirlo, ya que tenés algún problema con el hecho de pedir y de hacer espirometrías, podés usar un pico flujo, que es algo mecánico, es individual y propio del paciente y que te puede orientar con respecto a cómo está lo funcional, porque todo lo que vos me decís que le pedís, nada mide lo funcional, salvo la oximetría, que en reposo nada estás pidiendo lo funcional respiratorio, entonces ahí te está quedando un hueco grosso y donde calculo yo, presupongo yo, que puede estar la falencia en cuanto a esos síntomas, porque yo lo saco de lo que es el COVID y lo llevo a la práctica habitual nuestra. Es común que el paciente venga y nos diga, si me falta el aire, lo vieron un montón de médicos y lo trataron por un montón de cosas, incluso muchas veces, por eso siempre nosotros desde la neumonología planteamos esto de no solamente escuchar al paciente, los antecedentes, la historia clínica, que es el síntoma, las características del síntoma, o sea, la semiología propiamente del síntoma, sino también, o sea, qué es lo que nos dice, que a veces te dice, bueno, me siento bien, pero a veces me pasa tal cosa o me agito con tal situación, sino también lo nuestro, de revisarlo al paciente, que incluso puede ser que no escuchemos broncoespasmo o escuchemos esos rales anormales, que también lo venimos escuchando, tienen que ver con algún grado de inflamación en la parte más íntima del parénquima pulmonar, pero si hay algún compromiso de la pequeña vía aérea o de la vía aérea, cualquiera fuere, incluso puede ser que no escuches el broncoespasmo, pero cuando le haces la espirometría se pone en evidencia. Eso nos pasa en la práctica diaria y en estos pacientes no están exentos de eso. Eso podría ser una explicación. Te repito, no puedo dar con exactitud algo porque no me dedico exclusivamente a todo esto, pero es una explicación posible desde lo neumonológico que puede pasar. Por eso te digo, o solucionás el tema de las espirometrías, que es un dato importante. Pensá que el estudio básico que estamos pidiendo a estos pacientes en la forma más leve, dentro de eso está la espirometría. Y en realidad, si ves el compromiso pulmonar más frecuente, es el vidrio esmerilado que tiene el tejido pulmonar. Y eso es inflamación y es alteración del parénquima pulmonar, no es alteración de la vía aérea ni de los flujos respiratorios. Entonces, ¿yo por qué le hago una espirometría que me mide flujos? Y bueno, ahí es la distinción que hacemos nosotros como especialistas. ¿Por qué? Porque ese paciente leve no cursa generalmente con esa inflamación pulmonar, pero sí puede tener esa inflamación, esa hiperreactividad bronquial que nosotros hablamos, y que la vas a medir y la vas a detectar a través de una espirometría o eventualmente un pico flujo como cosa más barata, más accesible y es individual del paciente que no la comparte. Y el otro paciente, que es el que tiene compromiso pulmonar con vidrio esmerilado, ni hablar cuando peor o mayor es el paciente que debería, más que por una espirometría, debería entrar en un pletismógrafo, en un equipo donde mide volúmenes pulmonares, sobre todo difusión de monóxido de carbono, que es lo que nos permite medir cómo está ese parénquima pulmonar alterado, que seguro que está disminuido y alterado, y eventualmente nos permitirá tomar decisiones mejores. Y esto conjuntamente con cardiología, ¿no? Porque lo otro que hay que también tener presente es síntomas por lo que contás vos. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Germán, nos consultan uno de los participantes con respecto al oxígeno, los pacientes que quedan con oxigenoterapia dependiente. Sí. ¿Vos querés contarnos algo? Porque nosotros en nuestra institución tenemos muchos pacientes que los externamos con oxígeno domiciliario. De la experiencia que tenemos, que yo tengo acá, de estos pacientes, obviamente tenemos dos grandes grupos. Siempre vuelvo a lo mismo, hay que seleccionar el paciente, catalogarlo de alguna forma, porque tenemos pacientes que tienen una patología de base pulmonar previa
por más que antes no usaba oxígeno, y puede irse con el oxígeno porque esto es un empujoncito más al daño pulmonar. Y tenemos el otro grupo de pacientes que no tiene patología pulmonar previa y que con el gran compromiso a nivel del parénquima pulmonar que ha tenido o por alguna complicación tromboembólica, básicamente, puede requerir oxígeno. La mayoría lo usa o lo necesita en forma transitoria, pero hay un pool de pacientes, nosotros no tenemos mediciones como para poder decirles cuánto es el porcentaje de esos pacientes, se van con ese oxígeno domiciliario, y por supuesto que tenemos los problemas que deben de tener todos en sus instituciones, desde conseguir el oxígeno domiciliario, porque es algo obviamente que está muy demandado en estas épocas, y del seguimiento de esos pacientes que me ha tocado ver, la mayoría de esos pacientes que no tenían patología previa preexistente, dentro de los 3 meses dejaron de usar oxígeno. Y de los pacientes que tienen una patología preexistente, ese tiempo se alarga un poco más. Obviamente, esto es una opinión muy personal, esto va de la mano del grado de inflamación del parénquima pulmonar. A medida que ese parénquima va cediendo y desinflamándose solo, porque esto no significa necesariamente que haya que poner corticoides o algún tratamiento, más allá de que hizo durante la internación, estos pacientes, a medida que va pasando eso, van recuperando. Y hay otra cosa y hay otro dato, insisto que yo no lo metí mucho en la charla para no extenderme, que es el tema de la rehabilitación, que por ejemplo, los británicos, ellos no sugieren rehabilitación de entrada con el paciente, la kinesiología y la rehabilitación respiratoria estrictamente para este tipo de pacientes, mientras que los españoles sí lo sugieren y le hacen mucho hincapié con la rehabilitación. Y vuelvo a lo mismo, a lo personal, con pacientes en el domicilio y con oxígeno domiciliario, la rehabilitación realmente es algo que ha sido positivo y ha sacado al paciente no solamente de la cama y de su condición de convaleciente, sino ha mejorado su performance y sus necesidades para el oxígeno. Obviamente que eso va de la mano de la masa muscular, obviamente de otras complicaciones más allá del pulmón. Yo trato de quedarme con el pulmón porque es lo que hago, ¿no? No sé si lo pude contestar. Perfecto. Otra de las consultas es si alguna secuela que queda que se pueda identificar, nos están consultando. Nada, en neumonología, o sea, vamos a tener secuelas, o sea, esto es algo que también hablo desde la formación que uno tiene, que tengo, y desde una opinión personal, tómenlo así. No quiero alejarme, o sea, no quiero pecar de dar tantas opiniones personales, que yo trato de no hacerlo habitualmente, pero en esta situación y en este punto donde vamos aprendiendo de a poquito y a medida que va pasando el tiempo y que van pasando las cosas, es inevitable que uno aplique el conocimiento que tiene, la poca experiencia que vamos haciendo, y una cuestión de, como digo yo, de raciocinio y de lógica en base a la mezcla de estas cosas y a lo que va apareciendo y vamos leyendo. Cuando hablamos de secuela en neumonología a nivel de pulmones, las secuelas, hablamos de secuela pulmonar cuando es una alteración que ha persistido más allá del año. Porque sabemos que el tejido pulmonar, el parénquima pulmonar, puede tomarse ese tiempo en reacomodarse, reestructurarse, y si después del año no mejoró, no cambió, eso es una secuela. Entonces, cuando no llevamos ni siquiera un año acá en Argentina, acá en Rosario, todavía de COVID, es muy difícil hablar de secuelas. Insisto, es una opinión puntual, personal, desde la formación que tengo y desde lo que yo creo. Entonces sí podemos ver complicaciones o cosas evolutivas en el tiempo, y esto hay que llevarlo en el tiempo con respecto a lo que vamos viendo. Obviamente, volvemos a las tomografías que yo les mostraba. Un paciente que ingresa con la primera tomografía y que evoluciona hacia esto, si solamente se quedó en la fase de inflamación y de virus merilado, es algo que incluso el mismo corticoide puede resolverlo, retrotraerlo, siempre y cuando hablemos solamente de COVID. O que un tiempo prudencial, creo personalmente que eso va a desaparecer, y personalmente lo vengo viendo en pacientes que han tenido pulmones totalmente tomados en ese contexto, y en el lapso de 6 meses sin patología previa, pacientes jóvenes han borrado todas esas lesiones.
pero en esos 6 meses vos vas viendo algún tipo de alteración, en este caso involutiva. Distinto es este tipo de tomografías, donde ya tenemos, o estas, donde tenemos cuerdas o patrones fibrosos, o esta que ya tenemos panalización, donde sabemos que esa alteración anatómica estructural no se va a recuperar fácilmente o directamente no se va a recuperar. Y entonces uno presupone que esto a lo largo del tiempo algo disminuirá y algo va a quedar. El tiempo dirá cuáles son esas secuelas. También es una cuestión de discusiones habituales, porque nosotros de estos pacientes, por ejemplo, no tenemos tomografías previas, entonces no sabemos si tenían esta patología preexistente. Hay las enfermedades fibrosantes en general y la fibrosis pulmonar-hepática como fibrosante de ejemplo, son patologías que están subdiagnosticadas en el medio, en nuestro medio, y no sabemos si esto preexistía y sobre eso se instaló el COVID. Entonces, es todo un tema y es algo que, insisto, el tiempo dirá. Entonces, de lo que es secuelas, nuestra principal pregunta va por este lado de qué es lo que va a pasar con este tipo de pacientes, los pacientes más severos que han tenido este tipo de compromiso, qué es lo que estamos viendo ahora, y en el tiempo sabremos hacia dónde van y qué es lo que haremos con esos pacientes, más allá del tratamiento de sostén que requieran en el momento. La hiperreactividad bronquial, que es otra cosa que solemos ver en agudo y que eventualmente podemos verla en el consultorio post-COVID, es algo que también ha desaparecido, generalmente desaparece, es decir, ese broncoespasmo de los pacientes desaparecen. Tampoco sabemos qué va a pasar si el próximo invierno, el próximo año o la próxima infección por otro virus que tenga no le va a generar más respuesta y va a quedar con esa hiperreactividad, no lo tenemos presente. No hay mucha cosa escrita con respecto a eso, por lo cual es cuestión de tiempo. Y creo que no mucho más. Obviamente no me quiero meter en lo vascular, que ya habló ayer José Luis, y tampoco en lo relacionado a lo cardiovascular, porque eso lo va a hablar también Marcelo. Pero bueno, en secuelas es todo un gran enigma que tenemos todos en cuanto a qué es lo que pueda pasar. Personalmente creo que muchas de estas cosas van a desaparecer, y son muy poquitos los que van a quedar con algún tipo de alteración. Yo les decía que copiamos mucho de lo que nos pasa con el SARS y con el MERS, o que pasó con ellos, y donde un tercio, el 30% de los pacientes quedaron con fibrosis pulmonar residual. Un montón, eso es un montón. Pero no necesariamente tiene que pasar lo mismo con esto. El tiempo lo dirá y sabremos hacia dónde vamos. Perfecto, Germán. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Doctor Welker, lo veo ahí. Bueno, si no, hago yo una pregunta que me queda a mí por Germán. La realidad es que nosotros, los infectólogos particularmente, estamos recibiendo muchos pacientes que no tuvieron contacto con, a lo mejor no estuvieron internados, sino que fueron un síndrome COVID leve, un oligosintomático, y nos están consultando mucho, y la realidad es que acuerdo con vos, y creo que por eso se organizaron estas charlas, de que el manejo debe ser multidisciplinario. Sí, cuando nos consultan ese leve, el que no tuvo repercusión clínica, a lo mejor ni tuvo radiografía, realmente qué valoración tenemos con ese paciente con respecto a neumonología, porque uno el electro lo piensa como vuelve a su actividad física o qué va a hacer este paciente, pero en realidad lo que planteo es el neumonólogo, qué función o en qué momento debería aparecer en esta evaluación. Bien, yo lo mostré en las diapositivas, pero lo reduzco acá. Esos pacientes leves, lo básico, lo que uno tiene que pedir desde lo neumonológico es una radiografía de tórax. Ese control se tiene que hacer más o menos dentro del mes del evento agudo. Lo básico que tenemos que hacer es la radiografía, una oximetría y una espirometría, por estas cosas que hablamos que pueden aparecer y pueden quedar soslayadas en la falta de valoración. Pero eso esto es lo básico para un paciente tomándolo solamente por la patología. Un COVID leve que cursó en la casa, como dijiste vos, con oligosintomático, asintomático o muy sintomático desde la enfermedad infecciosa en sí, porque tuvo fiebre alta, dolores musculares y todo el cuadro clínico, pero que, bueno, se restituyó ad integrum, nos viene a la consulta. Habitualmente la idea es tratar de verlos dentro del mes, 2 semanas, dejar pasar por lo menos del evento agudo. Básicamente pedimos eso, pero eso va de la mano también de lo que veamos, y eso es el laburo nuestro en el consultorio,
eventualmente el laburo de ustedes, del consultorio y la derivación, de decir, bueno, no es lo mismo un paciente joven que un paciente añoso, no es lo mismo un paciente no fumador que un fumador, y ni hablar si ya sabe que tiene un problema de base, que es un asmático, que es un alérgico, que tiene un EPOC, o que tiene una enfermedad subyacente respiratoria, o que tiene comorbilidades preexistentes, que en la sumatoria hacen que uno tenga por ahí a buscar otro tipo de cosas. Y después la persistencia de síntomas, porque también, les repito, esto del síndrome post-COVID, que es algo que me ha abocado un poco yo en todos estos últimos 2 meses, a leer y a manejar un poco, que hay muchos pacientes, ese 10% de pacientes que persiste con síntomas, y dentro de esos síntomas que persiste, el síntoma más frecuente es la agitación, la disnea o la astenia. Y que el paciente, insisto, si bien son síntomas semiológicamente distintos, para nosotros como médicos, para el paciente son muy parecidos. Y obviamente en base a ese síntoma y a los antecedentes y al tipo de paciente con el que estemos, más allá de que haya sido un COVID leve, es donde vamos a apretar el acelerador y pedir otro tipo de estudios. Y como te decía, si eventualmente existen edad, comorbilidades, o en el examen físico notamos algún tipo de alteración, como lo que me decía la doctora con el tema de las valoraciones espirométricas, podemos ir a pedir más estudios. Personalmente también me pasa que a veces por pedir una tomografía, porque el paciente también viene con exigencias, trabajo en un medio privado, aclaro, viene con algunas exigencias y nos dicen, no, yo quiero que me haga una tomografía en una placa, a veces por pedir una tomografía, en ese paciente que no tiene ningún fundamento, encontramos estos famosos vidrios merilados en parche y eventualmente nos llevan a pedir otro estudio, porque obviamente hay que valorar cómo está repercutiendo eso en el paciente, en su día a día, más allá de que pueda tener algo de astenia o no, y básicamente el test de caminata o la difusión de monóxido de carbono de pechito caen porque es lo que hay que medirlo a ese paciente. Pero bueno, se arranca por ese lado y te vuelvo a decir, es muy difícil cuando uno trabaja en forma independiente, porque esto tendría que estar protocolizado y consensuado. Y básicamente acá yo les comento, bueno, que eso alguno por ahí lo puede saber, Favaloro fue la primera institución en Argentina hace 3 meses que arrancó con el consultorio de manejo de post-COVID. Es un consultorio, yo hablé con la gente, con los neumonólogos de ahí, cómo lo tenían organizado para poder copiar un poco y ver qué es lo que hacían y decían. Ellos, en base a los británicos, armaron, es un consultorio donde el paciente entra, lo ve el clínico, el neumonólogo, el infectólogo y el cardiólogo, y eventualmente después tiene una cita con psicólogo y con nutricionista, y después depende y se hacen una serie de estudios, todo en la misma mañana, entra la máquina de chorizo, tac, 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 va pasando por postas, lo van viendo, se hacen los estudios que están estandarizados ya, que es lo que se pide de acuerdo a la categorización de ese COVID, y hacia el final de la mañana tiene un resultado donde decir, esta es tu situación, y seguís por acá, o te vas a la casa y no hace falta que hagas ningún control, o andá a tal especialista porque lo que hay que ver es tal cosa. Eso sería lo ideal. Perfecto, la verdad que muy claro, Germán. Creo que muy clara la presentación y la verdad que creo que acuerdo con vos, y lo vuelvo a repetir, que hay que trabajar de manejo multidisciplinario a estos pacientes y hacerles un seguimiento a largo plazo a los que tuvieron mucha afectación a nivel pulmón. Hasta 3 años. Sí. Exacto, así que la realidad es que, bueno, muy interesante, te agradezco mucho la explicación y les agradezco a todos los que están conectados. Y muchas gracias, y la semana que viene los esperamos con la continuación de estas jornadas de actualización sobre COVID y todo el síndrome post-COVID. Muchas gracias. Okay. Adiós. Chao a todos. Gracias.